Buenas cripto amigos, y bien, como muchos sabrán, el mercado cripto está pasando por un momento muy positivo. Fíjense acá en esta página Coin360, todo está en verde. Actualmente tenemos un Bitcoin en 34.663 y eso nos habla de que tiene positivo un 13.34%, ¿no? Y algo también bastante importante a recalcar acá es la dominancia. Tiene una dominancia actual del 52.36%. ¿Qué significa esto de la dominancia para los que no lo sepan? Bueno, pues bien, que de todo el dinero que hay en todo el mercado cripto, en todas las criptomonedas, Bitcoin se lleva el 52.36% actualmente. Es decir, que simplemente Bitcoin tiene más de la mitad del capital del mercado cripto. ¿Ok? Ethereum también, para el momento, fecha de grabación de este video 24 de octubre, ya está por los niveles de los 1835 y está ganando un 9.57%. Vemos que es algo que se repite prácticamente casi todas las criptomonedas. Tenemos a BNB en 230 dólares y está ganando un 5%. Bien, vamos a analizar un poco lo que ha sido el desempeño con la gráfica acá. Para ello me voy a TradingView y acá en una gráfica semanal vemos lo que ha sido el desempeño, ¿no? Estas dos últimas semanas y esta que aún tendría por subir, ¿no? En caso de que se mantenga esta tendencia al alza, ¿no? Algo bastante positivo. Y bueno, fíjense que por ejemplo acá vamos a hacerle clic, ¿no? Para ver cuánto ha sido esa ganancia que hemos tenido hasta ahora, ¿no? En el semanal, en esta barra del semanal, y ha sido un 15.64%. Las últimas dos semanas, fíjense, ha habido una subida del casi 30%, lo cual ha sido una auténtica locura, ¿no? Lo que ha subido. Pero bueno, tampoco es de sorprender, ya que Bitcoin es un activo que tiene alta volatilidad y no nos sorprende. Cuando Bitcoin sube mucho, puede hacer un 10 o inclusive más por ciento por día, pero también cuando cae también puede estar teniendo correcciones bastante importantes. De momento pienso que pudiera estar subiendo un poco más, veremos cómo se comporta. Y quizás ustedes se pregunten por qué se ha dado esta subida tan importante, ¿no? Bueno, pues bien, obviamente tiene que ver con el tema de las noticias, ¿no? Todo lo que ha sido este ETF al contado de Bitcoin, ¿no? Fíjense acá, me voy para acá, para Cointelegraph, y les voy a leer este artículo que explica un poco de la subida que ha tenido Bitcoin, ¿no? Fíjense, Bitcoin repentinamente se dispara por encima de los 34.000 a medida que crece la emoción por un ETF. El precio de Bitcoin se disparó rápidamente a 34.000 debido a los recientes avances en el espacio de los ETF. Un ETF es un instrumento financiero que su nombre deriva del acrónimo Exchange Trade Fund, y básicamente es algo para que institucionales, capital grande, puede invertir de manera directa a Bitcoin, lo cual sería positivo, ya que si este capital entra, obviamente esto hará que el precio suba. Entonces esta subida responde a que este hecho estaría cerca de llegar. Les sigo leyendo acá para explicarles. Acá nos colocan October, porque se refieren a octubre, que no, por lo general es un mes que se dan siempre subidas de Bitcoin, ¿no? Como lo es noviembre, que también noviembre es un mes muy positivo para el cripto en general. Bien, octubre podría haber llegado finalmente con el precio de Bitcoin. Acá nos coloca un precio que es un poco viejo, antiguo, de ayer.
Ajá, y aquí sigo leyendo. Rompiendo la marca de los 34.000 por primera vez desde mayo del año pasado, marcando una sorprendente ganancia del 14% en las últimas 24 horas, lo que le había comentado. En simplemente un día estuvo ganando un 14%. Sigo leyendo. El precio de Bitcoin subió repentinamente el 23 de octubre, con BTC ganando más del 10% desde los 31.000 para tocar brevemente los 34.000 antes de estabilizarse en un precio actual de 33.349 según datos de TradingView. Pues bien, de hecho llegó a los 35 y tanto. Lo que pasa es que, como les comento, este artículo es de hace algunas horas, ¿no? Acá lo colocan hace 12 horas, pero que en realidad llegó a los 35 y tanto, y que actualmente no estamos en 33, sino que estamos en 34.600, buscando de llegar otra vez a los 35. Sigo leyendo acá. El repentino aumento en el precio de Bitcoin se produce en medio de una nueva ola de interés en las próximas aprobaciones de ETF Spot y un aumento significativo en los volúmenes de negociación en los mercados Spot. Acá colocan: el analista Scott Johnson señaló que el gigante de inversiones BlackRock podría comenzar pronto el proceso de seeding de su producto ETF Spot a partir de este mes. El analista de ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, escribió que seeding un ETF es cuando se proporciona financiamiento inicial a cambio de acciones ETF que se pueden negociar en el mercado abierto. Y bueno, acá colocan el tweet de esta persona, que es un analista de Bloomberg, explicando un poco lo que es el seeding, ¿no? Y acá nos colocan una nota que seeding por lo general no implica grandes sumas de dinero, solo lo suficiente para poner en marcha al ETF, o mejor dicho, el ETF. Así que no leería como oh my god, BlackRock está comprando un montón de Bitcoin, en absoluto, sino más bien como el hecho de que lo están haciendo y lo están revelando. Bueno, aquí escribieron esto como un poco extraño. Lo están revelando, muestra otro paso en el proceso de lanzamiento. Pues bien, como sea, esto es algo que es una noticia bastante positiva. También habría que ver hasta dónde llegaría este impulso antes de quizá tener alguna corrección y volver a caer. Pero recordemos que esos niveles que estaban cerca de los 32.000 fueron rotos el día de ayer. Era un nivel que no se había podido romper, se había llegado a cierto nivel, se había testeado y que no había el suficiente impulso para romperlo, ¿no? Y bien, bueno, de cualquier manera, luego de pasar bastante tiempo lateralizando en esta zona y de no poder romper esta famosa resistencia de los 30, 31 y tantos, por fin el día de ayer se logró romper esa resistencia y vimos como cuando se atravesó dicha resistencia el precio fue a llegar a los 35 y tanto, casi 36. De cualquier manera estaremos acá atentos a ver qué sucede con el precio de Bitcoin. Y bueno, básicamente eso es un poco lo que sucede con el mercado. Noticias positivas. Tampoco hay que dejarse llevar por el FOMO. Si van a operar o a hacer alguna inversión, investiguen bien antes de colocar cualquier capital. Bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, los invito a que le den un gran like. Con ello me ayudan a seguir creando este tipo de videos. Y si tienen alguna duda, comentario o algo que acotar, háganmelo saber abajo en la casilla de comentarios, que yo estaré encantado de responderles. Y si les ha gustado mi reciente video, no solamente de criptominería, sino de criptomonedas y finanzas en general, los invito a que se suscriban a mi canal y estén al tanto de toda esta información. Por acá se despide como siempre José Rodríguez. Chao.